¿Qué es la memoria? La memoria es el proceso en el cual se almacena toda la información que nos llega a nuestro cerebro y es la encargada de almacenarla y administrarla en corto o largo plazo. Las estructuras más importantes que forman parte de la neuroanatomía de la memoria son todas esas estructuras del sistema límbico, como el hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, el lóbulo frontal, el tálamo y la corteza posterior, occipital, temporal y parietal. El hipocampo. El hipocampo participa en la consolidación de la memoria, en el paso de nuestra memoria de corto a largo plazo, y es capaz de seleccionar los aspectos más relevantes de los menos relevantes de una experiencia definida con el objeto de transformarlos en memoria a largo plazo. El hipocampo no es el lugar de almacenamiento de la información. De hecho, la estimulación eléctrica del hipocampo en humanos no provoca ninguna experiencia psicológica específica. Es la corteza cerebral donde finalmente se almacena la información. Sin embargo, toda la región hipocampal, especialmente la corteza entorrinal, es un lugar de convergencia que recibe y manda información a través de conexiones que tiene con toda la corteza cerebral. Este sitio de convergencia permite establecer las asociaciones perceptuales complejas que finalmente se irán a almacenar en la memoria a largo plazo. La amígdala. La amígdala, al igual que el hipocampo, pertenecen al sistema límbico y está relacionado con las emociones. La amígdala se ha asociado con el papel de dar el valor emocional a la información percibida y posteriormente memorizada. La amígdala es muy importante en el fortalecimiento de la memoria a largo plazo, asociada a un contexto emotivo, como por ejemplo, personas normales pueden recordar más fácilmente un material de película con un contenido muy emocional y muy intenso que un contenido neutro. Y bueno, todo parece indicar que la amígdala fortalece la memoria activando el sistema neurohumoral, especialmente a través de la liberación de la adrenalina. El lóbulo frontal es el lóbulo más extenso, ya que ocupa una tercera parte de la corteza total del cerebro. Este lóbulo frontal se puede dividir en dos regiones, la región motriz y la región no motriz, o mejor conocida como lóbulo prefrontal. Se ha mostrado que el lóbulo prefrontal es muy importante en el registro y la codificación de la información a memorizar. El lóbulo prefrontal tiene tres funciones básicas en el proceso de la memoria: la codificación, en colaboración con la región hipocampal de la información que va a ser memorizada, el proceso de evocación de la información previamente almacenada en las redes neurales de los lóbulos occipital, temporal y parietal, y la tercera función es la retención activa a corto plazo de la información hasta que es utilizada en la realización de una tarea o solución de un problema. La bioquímica de la memoria. Aquí existen sustancias químicas involucradas en la memoria. Se dividen en hormonas y neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas. Estos actúan como mensajeros en la sinapsis entre las neuronas. Gracias a estos transmisores nerviosos, las neuronas se pueden comunicar. Hay hormonas que participan activamente en el proceso de la memoria. Las principales son las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, secretadas por las glándulas suprarrenales. Neurotransmisores. Dopamina. El receptor de la dopamina, que se encuentra en grandes cantidades en el prefrontal, parece ser el modulador principal de la memoria de trabajo. Acetilcolina. La acetilcolina juega un papel muy importante en la memoria a largo plazo. Primero, porque este neurotransmisor se encuentra concentrado principalmente en la región cerebral responsable de la consolidación de la información, el hipocampo. También hay evidencias de que la acetilcolina se encuentra en cantidades muy disminuidas en pacientes con la enfermedad de Alzheimer, cuya característica más sobresaliente es la pérdida de la memoria. Glutamato. El glutamato es un aminoácido no esencial que actúa como neurotransmisor excitatorio. El glutamato se sintetiza a partir de la glucosa y es muy abundante en el sistema nervioso. Este neurotransmisor, a diferencia de los neurotransmisores clásicos como dopamina, acetilcolina o serotonina, es de acción rápida y actúan en los receptores de las neuronas. El glutamato está implicado en la sinapsis del fenómeno de memoria llamado potenciación a largo plazo, en el hipocampo y amígdala. Para que se dé la consolidación de la memoria es necesario la activación conjunta de la sinapsis del glutamato y acetilcolina. Ácido aminobutírico. El ácido aminobutírico, GABA, con sus distintas subunidades receptoras, funciona como un neurotransmisor inhibidor en el hipocampo, en las actividades de la memoria. Hormonas. El cortisol altera las funciones del hipocampo en tres formas. Primero, inhibiendo la utilización de la glucosa sanguínea en el hipocampo. Y si no hay suficiente glucosa en esta estructura, por ende no hay energía para transmitir la información a corto plazo.
Número 2. La sobreproducción de cortisol interfiere con el funcionamiento de neurotransmisores del cerebro. Esto dificulta no solo almacenar nueva información, sino que incluso dificulta accesar o evocar información ya almacenada. Número 3. Demasiado cortisol puede producir la muerte de las neuronas del hipocampo, alterando su metabolismo, provocando la entrada de una excesiva cantidad de calcio en ellas. Este exceso de calcio produce unas moléculas llamadas radicales libres que destruyen las neuronas desde el interior. La adrenalina. La adrenalina es una hormona que es secretada, al igual que la noradrenalina, en la médula de la glándula suprarrenal, durante situaciones de estrés y emoción, y tiene las siguientes funciones: incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la fuerza muscular y en general un incremento de todo el metabolismo. Esta adrenalina que actúa sobre los receptores adrenérgicos que influyen en la memoria. Todo parece indicar que la adrenalina pasa fácilmente la barrera hematoencefálica y actúa sobre la amígdala y a su vez refuerza el almacenamiento de la memoria en diferentes áreas del cerebro. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso psicológico indispensable para el procesamiento de la información y para realizar cualquier actividad. Se trata de un sistema complejo de subprocesos específicos que incluye la percepción selectiva y dirigida, el interés por una fuente particular de estimulación y esfuerzo o concentración sobre una tarea para poder realizarla lo mejor posible. La atención es una función neuropsicológica que exige un esfuerzo neurocognitivo. Procede de la percepción a la intención y a la acción y tiene un papel importante en la capacidad de memoria y aprendizaje. El hemisferio izquierdo ejerce un control unilateral y el derecho ejerce un control bilateral, además de regular el sistema de arousal y mantener el estado de alerta. Tiene un importante papel regulador de la corteza frontal y de sus conexiones con el estriado. El hemisferio derecho está mejor capacitado para regular la atención selectiva. La base reguladora de la atención como subyacente al sistema frontoestrial del hemisferio derecho, sobre todo a través de las vías noradrenérgicas y en menor medida las serotoninérgicas. El hemisferio izquierdo a su vez actúa mediante vías dopaminérgicas y en menor medida colinérgicas. De este modo, a través de las vías noradrenérgicas, el hemisferio derecho tiene mayor capacidad que el izquierdo para regular la atención selectiva. La corteza prefrontal tiene un lugar destacado en el desarrollo de la atención, gracias a sus conexiones con el estriado y a las aferencias que recibe de otros importantes núcleos del tronco cerebral, como son el área tegmental ventral, que es la fuente de transmisión dopaminérgica. El locus coeruleus, donde se originan las vías de transmisión noradrenérgica, el núcleo dorsal del RAFE, donde surgen las vías serotonérgicas, y el núcleo basal de Meissner, de donde parten las vías de proyección colinérgica. La corteza prefrontal participa en una serie de funciones cognitivas y ejecutivas y tiene un papel fundamental en el control voluntario de la atención como etapa final filogenética y ontogenética de corticalización. La corteza prefrontal juega un papel importante en la capacidad de priorizar estímulos, referenciar a las representaciones internas, dirigir apropiadamente el arousal, monitorizar la secuencia temporal de acontecimientos, formular conceptos abstractos y llevar a cabo otras funciones ejecutivas. Para entender cuál es la función de los neurotransmisores en la atención, es importante definirlos. Los neurotransmisores son sustancias que envían mensajes de ida y vuelta a través del espacio entre las células y dicho proceso se conoce como sinapsis. Los neurotransmisores liberan a las neuronas presinápticas por medio de la acción de los impulsos nerviosos y reciben las neuronas postsinápticas. Los neurotransmisores tienen velocidades que generan cambios en la permeabilidad de iones que se conocen como eventos eléctricos que alteran la excitación de las neuronas. Estos eventos eléctricos que surgen en la neurona presináptica se transforman en eventos físico-químicos, los cuales abren canales para que pueda pasar el sodio y el calcio. Existen dos tipos de neurotransmisores de acción rápida, en los cuales hay un balance entre estos dos, ya que regulan las funciones mentales y las cerebrales.
Estos son conocidos como el glutamato, que es el neurotransmisor excitador que estimula a una gran cantidad de neuronas, y también se encuentra el ácido gamma aminobutírico o gamma debido a sus siglas, que es el inhibidor por excelencia. Volviendo al tema de la atención, existen dos tipos de esta. La primera es la rápida, inconsciente y la automática, y la segunda es la lenta, la consciente y activa. La atención es indispensable para llevar a cabo las funciones cognitivas, en especial los procesos de aprendizaje. Hay varias reacciones químicas que activan a los neurotransmisores y que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, se encuentra la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina. En este caso, la noradrenalina es la que nos va a ayudar y la que va a influir en la atención, ya que aunque afecta a ciertos comportamientos o enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés, esta es la que provoca una activación excitatoria en la corteza cerebral y facilita el estado de vigilia. Gracias a esta reacción química, nuestro cerebro es capaz de seleccionar o separar cierta información de la que no es, y mejora el rendimiento en las actividades que están en busca de un objetivo. Algunas de las estrategias o herramientas conocidas que pueden ayudar a tener una mejor atención y estimular al cerebro son las lecturas, los videos, los juegos, las actividades tanto artísticas como académicas, y practicar ya sea el mindfulness, las meditaciones o cierto tipo de ejercicios como el yoga. También el autocontrol, la motivación, las emociones y conductas, siempre y cuando sean positivas, pueden hacer un gran cambio a los procesos cognitivos y a varias funciones del cerebro, como la atención o la memoria y la flexibilidad mental, y también causa un gran impacto en el desarrollo de la empatía.